Se llamaba Valentín y fue fusilado y colgado en 1898 nace en Los Mezquites, el rancho Los Mezquites en Huejuquilla, el Alto, Jalisco. Un hombre que hizo historia a través de un corrido. Un hombre como él hubo muchos, miles, que pelearon por diferentes causas, pero que muy pocos sobresalieron, muy pocos se conoció su historia. Este es un personaje de nombre Valentín Ávila Ramírez, mejor conocido como Valentín de la Sierra. Un corrido que está consagrado entre los mejores corridos de México, corridos de la cristiada, de los cristeros. Así es, amigos. Valentín de la Sierra, un hombre bragado, un hombre entrón, un hombre de acción. Hay muchas versiones acerca de su corrido, pero vamos a analizar lo más preciso a la verdad acerca de su historia. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. Se llamaba Valentín. Piñitas de estos ocotes, de estos pinos, aquí en las tierras de Jalisco, precisamente en las áreas donde Valentín de la Sierra pudo haber galopado a caballo. Un hombre de ocupación vaquero, ranchero, no había más, era el estilo de vida de aquellos tiempos. Un hombre que se dedicaba a cargar leña, conseguir leña, hacer carbón. Era tanta su valentía que se le conocía a este hombre que un día, por ahí un personaje de nombre Pedro Quintanar le dice que por qué no se une con él a sus fuerzas. Estamos hablando de nada más y nada menos que la lucha de la cristiada, la lucha de los cristeros. ¿Por qué nace la lucha de los cristeros? Brevemente les comento que en aquellos años, 1926 más o menos, surgió y se impuso una ley llamada la Ley Calles, por el presidente de aquel entonces de la República Mexicana, Plutarco Elías Calles. Esta ley imponía restricciones y prohibición de libertad religiosa directamente contra la Iglesia Católica. Por una parte, muy mal, la opresión y la prohibición a una libertad de todo ser humano, el derecho a profesar su fe. Por otra parte, no sé si mal o muy mal, el hecho de que la Iglesia se organiza, en vista de que no lograban acuerdos, se organiza para levantar una guerrilla en contra del gobierno. Esta guerrilla llevó a la pérdida de más de 250,000 personas entre guerrilleros y civiles. Una guerrilla que pudo tener ciertos resultados, pero que fue más el derramamiento de sangre. Una guerrilla para defender la libertad religiosa. Yo no estoy de acuerdo en que la Iglesia haya hecho eso. Tampoco estoy de acuerdo en que el presidente de aquel entonces quisiera prohibir la libertad religiosa. Sin embargo, dentro de las prohibiciones que Plutarco Elías quería imponer era de que la Iglesia Católica no estuviera tan metida en la política, de que llevara a cabo su libertad o su religión, pero en los templos solamente y no en las calles. Muchas cosas que se llevaron en juego, pero esto llevó al levantamiento cristero. Aquí es donde entra en acción Valentín de la Sierra.
no me quisiera acordar. Era una tarde fría de invierno. Por ahí se encuentran algunas versiones. Todo lo que haya sucedido está cercano o alejado de la realidad. Se habla de que Valentín de la Sierra, en realidad, era como una especie de una persona que se echaba flores de más. Y es que en la historia de los cristeros no hay un dato preciso que destaque a Valentín de la Sierra como un personaje que logró o hizo historia en lo que viene siendo la cristiada. Se le supo que sí participó en ciertos eventos, ciertos enfrentamientos, pero no hay un dato preciso histórico en el que su nombre esté tal cual escrito en una de las batallas. Así que vale la pena mencionar esa parte. Pero entonces, ¿por qué fue atrapado Valentín de la Sierra? Bueno, la historia dice que él se encontraba en una fonda por allá en el pueblo, cerca de Valparaíso, Zacatecas. Y él estaba por ahí haciendo carbón y leña. ¿Por qué decimos que el corrido sí da señales de que Valentín de la Sierra a lo mejor alardeaba mucho de lo que él hacía? El corrido dice en una parte: yo soy de los meros hombres que han inventado la revolución. Y estamos hablando que para esas fechas de 1926, la revolución ya tenía por lo menos 12 o 13 años, si no es que 15, de haber iniciado. Así que para entonces ya habían incluso asesinado al general Francisco Villa y Emiliano Zapata. Entonces es difícil poder asegurar que Valentín de la Sierra era prudente, porque probablemente gritaba a los cuatro vientos que él era uno de los meros meros, lo cual lo llevó a su captura. Lo llevó a su captura. Estamos hablando, amigos, de que se encontraba haciendo carbón por allí en una fondita. Y una mujer de esas chismosas que no faltan, al fin y al cabo de una fonda, lo que quería ella era obtener ganancias o dinero, recibir algo a cambio de información. Se encontraban por ahí federales. Entonces ella les dice: miren, ahí está uno de los meros cabecillas de la cristiada. ¿Cómo? ¿Quién es? Sí, ahí está, es Valentín. Le dicen Valentín de la Sierra. Y él es uno de los, porque pues dice que es uno de los meros meros. Ah, pues lo agarran. Capturan a Valentín de la Sierra. No se sabe cuánto llevó de tiempo, porque seguramente lo torturaron, seguramente por ahí lo tuvieron preso para sacar la información. Con quién andaba, quién eran sus jefes, quién eran sus mayores, dónde estaba el movimiento, dónde estaba el resto de la gente. Como ya lo decía, el movimiento cristero fue uno de los más sangrientos, pero también más breve, porque no duró mucho. Fue de 1926 a 1929, que al cambio de gobierno o de gobernantes, pues ya se vinieron los acuerdos. La Iglesia Católica pudo controlar más ciertas cosas, lograr acuerdos. Incluso la Santa Sede de Roma se preocupó directamente y pues participaron en ciertos acuerdos.
Eso es algo en lo que yo personalmente se los digo de forma muy personal. No estaré nunca de acuerdo en que la religión esté mezclada con la política. Precisamente eso ha sido una de las causas de conflictos bélicos, locales, nacionales o hasta internacionales. Pero amigas y amigos, capturaron a don Valentín de la Sierra. Se lleva a cabo su ejecución, su fusilamiento. Se habla, el corrido dice que fue fusilado, pero también dice que fue colgado. Otra de las cosas que nos hace pensar qué tanto de la historia de don Valentín puede ser totalmente cierta y cuál no es porque don Valentín le pagó por ahí a uno de los que hacían trovas y corridos la cantidad de 2 pesos, era su amigo y le dijo, hazme un corrido, porque pues en cualquier momento a lo mejor me quebran y yo quiero que quede un corrido mío. Para mi gusto, ese es otro de los, ¿cómo le podemos llamar? Como de información que nos puede servir para darnos una idea del cuadro completo de lo que era don Valentín. A lo mejor a don Valentín le encantaba la recia, le encantaba andar en el refuego. Tanto le encantaba que también alardeaba de ello. Entonces quería su corrido el señor también. Eso nos dice un poquito que a lo mejor sí, el hecho de alardear y gritar a los 4 vientos qué era y a qué se dedicaba y con quién andaba, que lo llevó a su captura. Entonces ese corrido se hace, pero ¿cómo podría hacerse un corrido escrito de cómo lo mataron y que si lo fusilaron, si todavía no sucedía? Lo más seguro es que cuando ya capturaron a don Valentín y que sucedió lo trágico, fue que a lo mejor esta persona, su amigo, terminó de hacer la canción. Entonces, trascendió tanto el nombre de don Valentín. Ah, era fulano y ya ves que andaba, dice y dice, y ya ves que esto, y era entrón, de hecho, cobarde no era, era entrón, era valiente. Y ya le hicieron su corrido. Pues nada más y nada menos que Valentín de la Sierra es uno de los corridos también más cantados, más interpretados. Antonio Aguilar hizo película, Luis Aguilar también hizo película llamada como El Caudillo. Don Valentín de la Sierra quedó plasmado para siempre para ustedes y nosotros a través de lo que es nuestra música mexicana. Y viene la escena triste. Fue fusilado, como dice el corrido, y después colgado en un fortín, o sea, en un árbol muy parecido a este. Muy semejante a este árbol fue donde don Valentín de la Sierra fue colgado. Quiero mostrarles estas imágenes de la escena, el lugar real, el lugar de los hechos, allá en Milpillas, municipio de Valparaíso, Zacatecas. Lamentablemente no pude estar ahí presente en el lugar para mostrárselos físicamente yo, porque las condiciones de ese lugar, la verdad es que está en crisis de seguridad, hay mucho peligro, me advirtieron que no fuera, que no me arriesgara. Me hubiera encantado conocer esa localidad tan bonita, tan hermosa, pero las condiciones y las circunstancias actuales no son las más propias. Les dejo estas imágenes. Como pueden ver, ahí está el lugar preciso y exacto donde don Valentín de la Sierra pereció. Momentos antes de llegar a ese lugar, él dijo: Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Lo dijo entre sollozos. Lo dijo porque su suerte ya estaba echada. Lo dijo porque la muerte era lo único que ya le faltaba. No era grande de edad. Todavía no llegaba siquiera a los 30 años. Y él ya iba suspirando lo último de su, valga la redundancia, suspiros.
Y ahí está ese árbol, ese tronco que pudieron resguardar y cuidar. Y ahí es donde fue colgado don Valentín de la Sierra. Espero pronto poder ir a conocer personalmente ese lugar. Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgo. Un corrido que nos habla de un ser humano con mucho corazón, un hombre que estaba dispuesto a pelear por una causa, un hombre de religión, un hombre devoto, un hombre que si bien a lo mejor no trascendió como general, como coronel, como teniente, subteniente, su gallardía quedó escrita. Ese trovador no iba a escribir mentiras tampoco. Y don Valentín de la Sierra quedó plasmado para todos nosotros, dejando en lo más alto a Huejuquilla el Alto, Jalisco, dejando también un gran nombre por los acontecimientos a Valparaíso, Zacatecas. Un corrido zacatecano de la cristiada, de un hombre nacido en Huejuquilla el Alto, Jalisco. Así que, con mucho orgullo para todos ustedes, gente que me sigue, hay que decir, viva nuestra gente valiente, de esas gentes que hoy ya casi no hay, de esas gentes que muy pocas lograron que sus nombres quedaran escritos con letras de oro para siempre en la cultura y tradición de nuestra tierra para su gente. Nos vemos en un próximo video. Estén pendientes porque siguen muy buenas historias. Don Valente Quintero, Rodolfo Fierro, el carnicero de Pancho Villa, Rodolfo Fierro. Y más historias como el hijo desobediente, por ejemplo. No se las pierdan, mis amigos, porque también viene Catarino y los rurales. Con mucho orgullo de lo que es nuestras raíces y nuestros antepasados. Nos vemos en un próximo video.